Cuarto, himno del municipio de Los Quebradas. Secretario de Foro conocer la presencia del concejal Luis Eduardo Giraldo y de la concejala María Camila Correa. El concejal Miguel Ángel Parejo. María Camila Correa López. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Presente. Miguel Ángel Parejo. Presente. Walter René Bolaño Mora. Presente. Continúe, secretario. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 076 de julio 14 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión ordinaria 076 de junio 14 del 2025. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretaria. Continúe. Sexto, presentación de informes sobre el manejo que se le está dando a la problemática de salud mental en el municipio de Los Quebradas. La invitada al día de hoy, la doctora Lorena Cirilo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social, y la acompaña su equipo de trabajo. Doctora Lini, la invitamos para que nos acompañe. Darle un saludo muy especial a mis compañeros de mesa directiva, a los honorables concejales,
funcionarios del Consejo Municipal, a la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, bienvenido a este recinto y a todo su equipo de trabajo, muchachos, bienvenidos. A las personas de las barras que nos acompañan, a quienes nos ven por redes sociales, y que sea esta la oportunidad de decirle a todos los concejales, a los compañeros que tengan todos un feliz Día del Padre. Continúe, doctora Nini. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para cada uno de los honorables concejales, en especial para la mesa directiva, para mi equipo de trabajo, que son los encargados del área de salud mental de la Secretaría de Salud, a la doctora Elsa María, que es la directora de Salud Pública encargada, y el doctor Mauricio Calera, que es el coordinador de salud mental. Antes de iniciar, quiero en este día aprovechar y felicitar a cada uno de los papás y que Dios los ilumine y los guíe para que puedan hacer esta labor que tanto se necesita en este municipio, para que podamos tener familias sanas y así poder tener niños y jóvenes sanos en el futuro, que es lo que tanto aqueja a este municipio. Entonces, desearles un feliz Día del Padre, pedirle al Espíritu Santo que los guíe y los llene de mucha sabiduría en esta labor que cada uno tiene, que es tan importante como la de la madre también. El día de hoy, hay un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen y a los medios de comunicación. El día de hoy nos corresponde hablar sobre todo el tema de convivencia social, salud mental y drogas, un programa muy bonito, muy necesario que está en el municipio, en la Secretaría de Salud. A cargo está en la línea de la Dirección de Salud Pública, y el coordinador de salud mental es el doctor Mauricio Bocanegra. Su equipo de trabajo lo acompañan cada uno de los psicólogos y trabajadores sociales. Decirles que desde el año pasado hemos venido reforzando, no conozco la historia pasada, pero el año pasado ampliamos y reforzamos el equipo de salud mental, teniendo en cuenta que es una de las problemáticas que más aqueja al municipio, como lo dice nuestro ASIS, nuestro, digamos, carta de navegación en salud, que es todo el ASIS, que es el que nos dice de qué se enferma, de qué se muere la población, y uno de los principales problemas que tiene Dos Quebradas es la salud mental. Por eso, desde el año pasado decidimos empezar a fortalecer este equipo. Pienso que es uno de los equipos que más fortalecidos está en la Secretaría de Salud, al que más, digamos, relevancia se le dio. Ustedes entienden que los recursos siempre van a ser escasos en salud pública, pero se dio la necesidad de la Dirección de Salud Pública que teníamos que reforzar el equipo, teniendo en cuenta que salud mental es transversal a todos los demás programas de la Secretaría de Salud. Necesitábamos salud mental en todo el tema que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, con adulto mayor, con discapacidad, niñez. Entonces, como era transversal, teníamos que hacerlo porque no podíamos solamente trabajar salud mental y los demás programas como sin ese acompañamiento. Eso fue el enfoque que le dimos desde el año pasado y hemos venido trabajando. Voy a iniciar con la venia del señor presidente. Voy a hablar como de la parte estratégica y, si me permite, ya desde las estrategias que el doctor Mauricio, que es el psicólogo y el coordinador, que les pueda, digamos, mucho mejor. Bueno, empiezo así rápido. El plan de desarrollo Transformemos a Dos Quebradas 2024. Nosotros estamos en la línea estratégica 1, que se llama Desarrollo Social, Seguridad Humana y la Vida, y algo que se llama Una Alianza por la Inclusión y la Equidad. Dentro de los proyectos estratégicos que tenemos en la línea de salud mental, tenemos dos, uno es la construcción y puesta en marcha del Centro de Rehabilitación para Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas. Si bien este proyecto no lo podemos ni ejecutar
ejecutar ni lo podemos, digamos, poner en marcha el municipio. Es un proyecto que se está trabajando de la mano con el señor gobernador, el cual también en su plan de desarrollo dejó plasmado. Si el municipio tiene una labor y es la entrega del lote que está ubicado en Agrovilla, que digamos que el acto administrativo ya está, ya se hizo lo que se llama, el desenclove y el inclove, porque fueron dos lotes, porque como había una reserva, había que entregar otro y ya se hizo el desenclove, ya está también el inclove, se tenía que desenclovar un pedacito de la escuela, digamos que todo ese trámite ya se hizo, se radicó la licencia de construcción en la curaduría, porque es importante tener en cuenta que esto ya tiene unos diseños, estudios y diseños que fueron trabajados y fueron pagados por la administración anterior de la gobernación del doctor Víctor, que fueron casi 13 y pico de millones que costaron esos diseños, pero que como tuvimos una transición del POT, ¿sí? Al tener esa transición del POT, cuando radicamos en la curaduría, pues nos encontramos con una serie de temas que en su momento, cuando se hicieron los diseños y todo, estaba en el anterior POT aquí en el municipio, y eso digamos que ha venido como retrasando este tema. Hoy estamos pegados solo de una cosita que se llama estudio de detalles, porque en el municipio no se ha hecho estudios de detalles, entonces estamos en ese proceso. Ya se armó un equipo técnico en la alcaldía, porque no solamente este proyecto necesita eso, sino muchos proyectos que se llaman estudio de detalles. La Secretaría de Salud ya tiene los recursos, digamos que yo tengo la plata, estoy a la espera de qué entidad va a hacer los estudios de detalle para poder radicarlo en la curaduría y de esta manera poder entregar el lote al departamento con licencia de construcción, ya para que el gobernador pueda iniciar el proyecto de centro, que lo queremos llamar es la Unidad Departamental de Adicciones, que sería un centro médico para la rehabilitación, no es un hogar de paso ni para habitantes, no, es un centro de rehabilitación médico que no hay en todo el departamento para aquellas personas que están iniciando o aquellas personas que ya son consumidoras y quieren empezar un proceso de recuperación, pero clínico, ¿sí? Entonces, digamos que en eso va el proyecto, quería contarles. Otro de las metas es formular e implementar la política pública de salud mental, drogas en el municipio. Digamos que esto fue una meta que fue también pedida por el Consejo en las mesas del Plan de Desarrollo y en todo el municipio. Digamos que yo fui un poquito más temerosa, ¿cierto? Siempre quise que adoptáramos la política pública nacional. Y Mauricio y el alcalde, en unas reuniones que tuvimos, dijimos, no, vamos a intentar formularla desde las realidades quebradas. Entonces, bueno, ahí empezamos esta lucha, ahorita les vamos diciendo cómo vamos, pero bueno, queremos hacer una política seria, con todos los actores, gracias a Dios, desde el año pasado Mauricio con su equipo de trabajo, cada uno tiene una línea, digamos hay uno que trabaja con jóvenes en la parte educativa, otro que trabaja adultos mayores, otros que trabajan en las universidades, otros que están trabajando en temas laborales. Entonces, desde esos enfoques, desde la experiencia de este gran equipo, pues empezaron a construir esta política. Y más adelante Mauricio les va a hacer una invitación porque también queremos tener una mesa técnica con todos los concejales para que queden plasmados en esta política pública, teniendo en cuenta que ustedes también conocen mucho la realidad del municipio. Bueno, así rapidito, estas son las metas de producto. Como les dije, hemos sido muy ambiciosos en esta administración frente al tema de salud mental. Tenemos acá que formular y gestionar la aprobación de la política pública, implementar estrategias para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, violencias evitables, trastornos mentales en todos los ciclos vitales. Muy importante contarles que muchas de las personas que inician el consumo, digamos que una de las principales causas tiene que ver con violencia intrafamiliar. Miren lo importante, lo que hablamos ahora. A veces nos fijamos en el problema y no miramos las causas. Una de las principales causas, digamos, de este tema son las violencias intrafamiliares. Realizar asistencia técnica y seguimiento a la CAPB, esto es con normatividad que nos toca en salud, con todos los programas. Somos nosotros quienes tenemos que hacer la asistencia técnica a todas las APBs y a las IPS del municipio frente al tema de las rutas de atención, en este caso pues de salud mental y también de víctimas.
Implementar programas basados en evidencia para la intervención en salud mental, drogas y en el entorno familiar. Recuerden que nosotros veníamos trabajando un programa que se llamaba DOMES, por eso se llama DOMES, demostrativo. Era un programa que solamente en Sudamérica lo teníamos nosotros, Pereira y Dos Quebradas. Era un plan piloto de la Embajada Americana, donde tenía muchos programas a nivel internacional que estaban basados en evidencia científica y lo estaban implementando todos en un solo entorno, en una sola territorio, pero pues ahí íbamos, porque ustedes saben que con el nuevo presidente de los Estados Unidos paró todos estos programas y hoy DOMES está en stand-by frente a ese programa. Implementar estrategias de mitigación de riesgos y daños relacionados con trastornos mentales y consumo problemático. Intervenir en el programa de atención psicosocial para víctimas del conflicto, algo que llamamos PAPCIVI, al 50% de la población víctima con necesidades de atención en salud mental. Implementar una estrategia para el abordaje integral de violencias por razones de sexo y género en el marco del mecanismo articulador establecido en el Acuerdo 034, un mecanismo que también nace desde acá también del Consejo y que aquí ustedes tienen casi siempre una invitada permanente que es la concejal María del Pilar, que siempre nos acompaña en este comité. Y gestionar la construcción de la unidad departamental de adicciones, que fue la que conté inicialmente. Bueno, aquí está la política pública de salud mental, están todos los actores que necesitamos, toda la parte de los actores con los que queremos construir. Digamos, todas estas son las herramientas para poder empezar y poder llevar a construcción esta política pública, como son las estrategias de prevención, la asistencia técnica de seguimiento, los programas basados en evidencia, la mitigación de riesgos y daños, la atención psicosocial. Al otro lado, como les decía, está la familia, el individuo y la comunidad, son los entornos donde se desarrolla el individuo y por ende necesitamos trabajar mucho en ellos, también el entorno escolar, el comunitario y el institucional. Recuerden que estos entornos son los que nos marca el Plan Nacional de Salud, que somos los que tenemos que abordar al individuo de manera integral. Yo siempre debo rendir informe no solamente del plan de acción, sino también del plan territorial en salud. Recuerden que ustedes aprobaron también el plan territorial, que es también como la carta de navegación en salud. Digamos que las metas aquí son un poco más específicas, no tan generales. Entonces acá tenemos el plan de salud territorial. Nosotros tenemos que hacer unos análisis frente a la situación del municipio, los problemas. Aquí algunos, el aumento del problema que tenemos, aumento de la morbilidad en la conducta por causas relacionadas con la salud mental en la población de 18 a 28 años. La comunidad percibe un aumento del consumo de sustancias psicoactivas en edades tempranas, aumento de mortalidad por lesiones autoinfligidas, que es lo que llamamos intentos de suicidios, en hombres y mujeres, y aumento de los casos por intento de suicidio, aumento de casos de violencia de género contra las mujeres del municipio. Bueno, este aumento de violencia le hemos hecho muchos análisis también, porque uno puede interpretarlo de dos maneras. Lógico que no puede haber un aumento de violencia porque pues digamos que la idea es disminuir, pero también esto se debe a que como hoy en día hay más mecanismos de denuncia, la gente se siente más acompañada y más protegida, digamos que ya la gente se atreve a denunciar más y esto hace que también aumente. Cuanto a la propuesta de respuesta y recomendaciones, tenemos la implementar estrategia de acciones de intervención psicosocial en la comunidad, desarrollar procesos de promoción de la salud mental, acuerdos sociales y comunitarios para intervenir los riesgos en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, suicidio, violencia y género. Que más adelante les vamos a contar las estrategias ya reales que estamos manejando en la Secretaría desde esto. Este es el plan de salud municipal. Y digamos que los ejes que nosotros estamos interviniendo desde la meta del producto Plan Territorial en Salud, tenemos casi todas en el eje 3, determinantes sociales de salud. Siempre es muy importante entender que la Secretaría de Salud recibe las enfermedades, pero no controlamos los determinantes de salud, que es donde el nuevo plan decenal quiere llegar. Si nosotros intervenimos los determinantes sociales en salud, violencia, desempleo, pues esto se va a ver reflejado en la mejoría de la salud de las personas, porque esas son ya las consecuencias. Las causas están en otros sectores.
Formular y gestionar la aprobación del Acuerdo Municipal de la Política Pública de Salud Mental y Drogas, que esperamos que esto sea una realidad de la mano de ustedes y de la comunidad, que podamos entregar la primera política pública de salud mental, que ya la tiene el departamento, que ya la tiene Pereira, y que Dos Quebradas ya también merece tener su propia política pública. Tenemos en el eje 4 la atención primaria en salud. Ustedes saben que esto es uno de los temas que viene trabajando el gobierno nacional, que es implementar estrategias de prevención de consumo, psicoactivas, violencias evitables, trastornos mentales y todos los ciclos vitales. Realizar asistencia técnica, como les decía, determinantes de salud, implementar programas basados en evidencia, implementar estrategias de mitigación. Son las mismas metas del plan de acción, solo que van dirigidas a los determinantes, a los ejes del Plan Nacional de Salud Pública. Entonces, acá están las metas de producto, que es formular y gestionar la aprobación de un acuerdo municipal de la política pública de salud mental y drogas. Y están pues las actividades y cómo vamos. Realizar en la etapa de alistamiento para la formulación de la política, identificando las partes interesadas de la problemática. Implementar estrategias para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, violencias evitables. Aquí pues volvemos a formular la estrategia de abordaje integral, como les dedica una de las metas anteriores. Meta de producto 8, como se los mencioné, realizar las asistencias técnicas y seguimiento a las CAPBs y IPS, para no repetir, sino que estoy leyendo desde el plan territorial y los planes de acción, implementar programas basados en evidencia, implementar estrategias de mitigación de riesgos y daños relacionados con trastornos mentales y consumo problemático, intervenir en el programa de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado, PAPCIVI, al 50% de la población víctima. Disculpe, doctora Joana, por favor, solicitamos todo cariño y respeto, por favor, silencio, por favor. Muchas gracias. Y digamos que este es el equipo, así ya a grosso modo, el equipo de trabajo de salud mental. Tenemos a John, que es nuestro trabajador social. Verdi hoy no nos pudo acompañar, es una de las psicólogas. La doctora Yamilena también es psicóloga. Con Yamilena iniciamos desde el año pasado un trabajo muy chévere, que Mauricio les va a contar también ahora, y es porque con ella estamos trabajando de la mano de vigilancia epidemiológica y estamos teniendo en tiempo real semanal los intentos suicidas. ¿Esto con qué fin? Porque antes se acumulaban y no había cómo hacerle seguimiento. Ella está sacando estadísticas semanales y todos los casos que se reportan de intento, el equipo psicosocial interviene desde la familia. Si bien nosotros no podemos prestar servicios de salud psicológicos, si hacemos el acompañamiento y activamos la ruta, porque era muy triste en los análisis que hacíamos el año pasado que mucha gente cuando se suicidaba tenía 3, 4 intentos y nunca había tenido siquiera accedido a una cita psicología, o la familia no se había dado cuenta. Entonces digamos que con ella esta estrategia nos ha funcionado, pues digo porque el año pasado, si miramos las cifras con relación al 23, bajamos los intentos suicidas y bajamos los suicidios, creo que en 2 casos, 3 casos, pero pues es mucho, ¿cierto? Para una familia, como que una persona no se suicide para la vida entera de una familia. Entonces digamos que hemos venido haciendo estrategias muy interesantes. La doctora Natalia, que también es psicóloga, la doctora Gladys Perdomo, la encargada del tema de víctimas, Manuela, también es psicóloga, Alejandra Unitica, también que está encargada, creo que de la parte escolar también. La parte de cáncer y reducción de riesgos y daños. Y Mauricio, que es el coordinador de salud mental, que es nuestro coordinador y es una persona de planta. Importante contarles que de planta en este equipo tenemos al coordinador y a la doctora Mervi, los demás son contratistas. Que era lo que les estaba hablando, el seguimiento a los casos de salud mental que se han venido, digamos, evidenciando con esta estrategia que implementamos desde la Oficina de Salud Mental con el apoyo de la doctora Yamilena. Aquí tenemos, ya podemos tener en tiempo real semanal los intentos suicidas que tenemos en el municipio. Entonces tenemos que en el año 25 la corte de la semana epidemiológica 22, o sea, el 31 de mayo se presentan. Cuando yo digo evento, ese es el evento, así está identificado en Civigila. Entonces, el evento 356 quiere decir intento suicida. En este corte llevamos 140 casos a mayo del 2025. El evento 365, que tiene que ver con intoxicaciones por consumo de spa,
llevamos 22 casos. Y en el evento 875, que tiene que ver con violencia de género intrafamiliar, a corte del 31 de mayo llevamos 260 casos. Se realiza el seguimiento telefónico y visita de campo de manera semanal a todos los casos reportados por el sistema de vigilancia en salud pública. Se identifica la no asistencia de algunos pacientes a citas o remisiones notificadas por las instituciones receptoras, lo que incrementa el riesgo de intento suicida. Ante esta situación se efectúa una notificación inmediata a la EAPB, que es la responsable, solicitando la activación de la ruta de salud mental. También esto lo hacemos con los colegios. Digamos que nosotros tenemos un muy buen trabajo articulado con todo el área de la Secretaría de Educación y tenemos una red. Siempre que hay alguna problemática de islas con algún estudiante, casi siempre el equipo de educación se comunica con el de salud y siempre activamos las rutas desde la Secretaría de Salud. Entonces, digamos que esa articulación sí ha sido muy buena y ha tenido buenos frutos, porque siento que los colegios ya tienen muy claro que por donde tienen que tener un apoyo. A veces los docentes no saben qué hacer con un estudiante que está de pronto bajo los efectos de sustancia psicoactiva o tiene algún problema de salud mental. Entonces, aquí está el equipo de rescate de la Secretaría de Salud. Presidente, permítame una interpelación, por favor. Tiene luz a la palabra González. Muchas gracias, doctora Nini, bienvenida con todo su equipo. Quería, doctora Nini, preguntarle si esos 140 casos ustedes los tienen diagnosticados, sectorizados por comunas y por edades. ¿Ustedes cuentan con esas estadísticas? Sí, cierto, Yami, se saca por comuna y por todo. Qué bueno que nos comparta eso la primera vez. Bueno, dale. Bueno. Entonces, por favor, para si lo tienes o algo para hacérselo llegar a la plenaria. Si nosotros sacamos semanalmente, ella georreferencia acá, todos los casos están georreferenciados. Desde el programa se exige retroalimentación oportuna por parte de la CAPB con el fin de garantizar el seguimiento adecuado y la continuidad del cuidado integral. Mire, esto es muy importante porque le voy a contar, nosotros tenemos poca red de atención de salud mental en el departamento, lo que yo les decía. Entonces, digamos que Mauricio se vuelve el canzón con la CAPB. Venga, ¿qué pasa con los medicamentos? Venga, ¿qué pasa? ¿Que dónde está la red? Venga, ustedes ya no, me dicen que ya el sistema nervioso no tiene contrato con ustedes. ¿Dónde está el contrato? Y nos toca estar encima de las CAPB porque cuando menos pensamos les cierran servicios en un lado, en otro, y entonces Mauricio, digamos que esa se la pasa todo el tiempo encima de la CAPB, buscando y exigiéndoles las rutas y la red de prestación de servicios. Bueno, y además se realizan estudios de casos de intentos suicida y suicidios con el fin de identificar las barreras y el incumplimiento en la gestión y el riesgo y el seguimiento de las cortes de salud mental por parte de la CAPB. Digamos que esto se ha vuelto más juicioso en la Secretaría, no solamente en salud mental, sino en todos. En estos casos estamos haciendo todo lo que tiene que ver con los análisis, los estudios de caso para poder determinar dónde fue, digamos, el error de la EAPB, qué fue lo que pudo producir las causas. Bueno, esto con el propósito de dar cumplimiento a la circular 028, emitida por la Gobernación de Risaralda y de implementar planes de mejora con los respectivos seguimientos. Aquí está un poquito el comportamiento del evento de intento suicida comparativo 2024-2025. Como pueden ver, 2024-2025, pueden ver los verdes. El verde serían los casos del 2024, los azules los casos del 2025. Si ustedes miran lo que les venía diciendo, hemos venido una leve disminución, comparándonos con otros años. A partir de los datos se pueden establecer que durante los primeros 5 meses del 2025 la tasa de incidencia de intentos suicidas ha disminuido de forma constante en comparación en el 2024. La reducción sostenida, recuerden que también en el 2024 tuvimos reducción comparativa al 2025. ¿Sí? La reducción sostenida se debe a la implementación de estrategias de prevención, atención en salud mental e intervenciones comunitarias. Lo que les decía, que estamos casi interviniendo en tiempo real en estos casos. Aunque en abril y mayo siguen mostrando tasas altas, la tendencia general es positiva, lo que genera lo que indica un impacto favorable en las medidas aplicadas. Pues la tasa. Aquí, con
Venia del señor presidente, es donde le decía que las estrategias sí me permiten que el doctor Mauricio termine la presentación. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, honorables concejales. Primero, pues, un feliz Día del Padre a todos quienes son padres. Y agradecimiento a este gran equipo de salud mental del municipio de Dos Quebradas, quienes son los que están en campo, quienes conocen las problemáticas directas allá en la raíz de todo, igual como ustedes cuando están con sus líderes y con sus equipos de trabajo en la comunidad, ellos también conocen las problemáticas y digamos que esto nos permite realmente construir unas estrategias de forma adecuada. Bueno, la doctora Nini planteaba y nos daba como la directriz desde la planeación y ahora lo que estamos haciendo es aterrizarlo dentro de la comunidad como tal, ya dentro de las estrategias. Algo muy importante que nos decía la doctora Nini, que quiero que todos los honorables concejales lo tengan presentes, y es el tema de determinantes sociales. El problema de salud mental y el problema de drogas que tienen las personas que viven en el municipio de Dos Quebradas no es un problema exclusivo de salud, es un problema que atañe a todos los sectores y es supremamente importante. Algo que nos arroja la información del sistema de vigilancia, nos arroja toda la parte de la comuna, nos arroja las edades, pero también nos arroja cuáles son los desencadenantes de esos intentos suicidas, por ejemplo. Y un desencadenante o el principal desencadenante de los intentos suicidas es la familia. Entonces, la constitución política dice que la familia es el núcleo de la sociedad y se supone que es el que nos estructura todo. Pero resulta que ahorita la familia es la que está generando esas afectaciones para que las personas consuman sustancias psicoactivas, para que las personas tengan intentos suicidas, para que las personas tengan afectaciones en su salud mental. Entonces, muy importante tener eso en cuenta, porque cuando uno ya va a profundidad, bueno, ¿qué pasa en la familia? Parte laboral, parte educativa, padres ausentes, vienen diferentes circunstancias que son supremamente importantes que todos como administración lo podamos trabajar. Y es ahí de donde sale y donde se trabajó con la doctora Nini la formulación de la política. Se propuso la formulación de la política pública de salud mental, porque la política pública hace que toda la administración y todas las instituciones que estén dentro de nuestro municipio estén alineados realmente frente a ese problema. Entonces es una forma de llevar a cabo estas estrategias y estas actividades en pro de la salud mental por medio de esa política pública. Y aquí es donde les quiero hacer la invitación a ustedes, honorables concejales y presidente, y es que les vamos a solicitar un espacio con todos ustedes para trabajar un árbol de problemas y el árbol de objetivos dirigido a la política pública de salud mental y de drogas. Y digo que a todos ustedes, no de pronto un equipo, porque es que el tema de salud mental, desde cada uno de los lugares donde ustedes mantienen, donde ustedes van, donde ustedes se reúnen con la gente, van a manifestar problemáticas diferentes y situaciones diferentes. Y queremos que esta política pública sea incluyente. O sea, partimos con todo nuestro equipo desde la comunidad, desde los colegios, desde las empresas, pero también desde la parte institucional, desde las secretarías, e incluso incluyendo el tema del consejo. Es supremamente importante para nosotros que ustedes nos den su punto de vista frente a esta construcción de la política pública. En este momento, en el año 2025, la idea es que quede formulada como tal, con datos acordes a la realidad. Nosotros tenemos información estadística, pero hay una información que está dentro de la comunidad que ustedes la tienen, ustedes saben qué es lo que viene sucediendo. Entonces ustedes nos podrían indicar por qué la comuna 1 maneja el mayor número de casos en la parte de intentos suicidas. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente porque me dijeron que solamente tenía 2 horas para presentar. Entonces, vamos con zonas de orientación, zonas de orientación laboral. Resulta que
Dos Quebradas es un municipio industrial. Y Dos Quebradas, cuando ustedes miran en Cámara de Comercio, la cantidad de empresas que tienen registradas son muy altas. No todas están funcionando, es claro, pero sí tenemos que tener presente que Dos Quebradas tiene esa tendencia a tener esas grandes empresas. Y en este momento entonces estamos identificando que en las empresas pues realmente hay afectaciones de salud mental. Y les pongo un ejemplo. Resulta que la persona que recibe la quincena en la empresa más se demora en recibir el dinero que estar saliendo para entregarle ese dinero a la persona a la cual le debe, mal conocidos como gota a gota. Y entonces la persona empieza a generar un estrés, empieza a generar ansiedad porque recibe su salario y resulta que ya no se queda con qué pagar los servicios o con qué llevar la comida a la casa. Eso va generando afectaciones en la salud mental. Adicional a ello, el consumo de sustancias psicoactivas dentro de o con las personas que están trabajando es muy alto. Resulta que las personas salen a un descanso y no salen a comer ni a charlar, no, salen a fumar marihuana, a consumir sustancias, a consumir cocaína y ahora pues lo que está muy conocido como el tema del TUSI, que no es TUSI, empiezan también como a generar este tipo de consumos excesivos por ese estrés, por esa situación que vienen presentando. Entonces es muy importante trabajar dentro del proceso de las zonas de orientación laboral, donde se conforman equipos que sirvan de apoyo a sus compañeros. Recordemos, una cosa es que lleguemos nosotros como institución y otra cosa es que uno de los compañeros tenga el conocimiento y pueda apoyar al otro. Entonces, desde ahí se viene trabajando, se ha venido trabajando desde el año pasado, venimos trabajando con Serviciudad, con Nicole, Confecciones Hills, J Mundial, con la SAP, Núcleo Constructora, Infinity, Locorrumba, Asumeris, CDI, Emaús. Entonces, la idea es como ir agrandando, ir ampliando estos espacios porque son fundamentales como tal. Sabemos que no todos los que trabajan en Dos Quebradas viven en Dos Quebradas, pero eso genera unos cambios y unas variables dentro del municipio, por lo cual debemos de trabajar fuertemente en esta estrategia. Seguimos con las zonas de orientación universitaria. Esto lo hablamos a nivel nacional con los del Ministerio de Salud, y es que las zonas de orientación universitaria siempre están diseñadas a la educación tradicional, a los diurnos que siempre van todos los días, se tiene la estrategia. El municipio de Dos Quebradas tiene dos universidades que tienen un fenómeno diferente, tienen una estructura diferente y es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Todas dos tienen un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque son de fines de semana, o son nocturnas, o son a distancia. Entonces, la gran tarea que hemos venido teniendo para trabajar esta estrategia es cómo adaptar estas zonas de orientación universitarias, que son estrategias basadas en evidencia, con la educación tradicional a la educación que se está manejando dentro de las universidades del municipio de Dos Quebradas. Ya hemos tenido avances con los directores de ambas instituciones, todos están abiertos como a todo ese proceso y estamos en ese diseño de acoplar esta estrategia a estas instituciones y a este tipo de educación que se viene dando. Las zonas de orientación escolar, la gran preocupación. Nos hablan del tema estadístico y dentro de la parte estadística tenemos que reconocer que de las personas que tienen la problemática están los adolescentes y los jóvenes. Como una persona en edad productiva, como son los jóvenes, adultos jóvenes, están presentando intentos suicidas, pero como el consumo de sustancias psicoactivas se está dando específicamente o fuertemente en los adolescentes, y cómo los adolescentes están iniciando otros tipos de consumo que uno no se daba cuenta. Entonces, el problema del vapor, que es un problema de todos. Actualmente estamos con el Ministerio frente al tema de una resolución que salió para controlar todo el proceso del vapor en las instituciones educativas. Pero zonas de orientación escolar, ¿qué es? Es generar esos grupos de pares
con conocimientos, con capacidad de liderazgo para que acompañen estrategias y trabajen dentro de la comunidad escolar de secundaria. Esto se trabaja con secundaria. Ellos tienen conocimiento sobre el tema del consumo de sustancias, sobre el tema de trastornos mentales, para trabajar con sus pares. Vuelvo y digo, es más fácil que un estudiante se acerque al otro y active la ruta, que llegue alguien de afuera a activar la ruta. Obviamente nosotros siempre estamos apoyando a esos grupos y ahí nos acompaña Manuela dentro de todo este proceso con esta articulación con la educación. Yo pienso que una de las grandes articulaciones que hemos venido haciendo con las administraciones educación y salud. Todo el tema de salud mental con educación ha sido supremamente fortalecido dentro de todo ese proceso y la ventaja es que empezamos a tener credibilidad con la comunidad educativa desde la parte de los docentes, directores y estudiantes. Entonces es un tema supremamente importante. Tenemos la meta de llegar a las 21 instituciones educativas. Es una estrategia que no es obligatoria para la institución educativa, entonces realmente solamente hemos logrado llegar a 18. Hay algunas que dicen, no quiero trabajar, es respetado y hacemos otro apoyo diferente. Pero esta estrategia, tenemos estas 18 instituciones educativas que aparecen ahí dentro de la pantalla, que estamos trabajando fuertemente. Sí, resulta que, ¿cuál es la que? Por ejemplo, María Auxiliadora. María Auxiliadora tiene una posición bastante conservadora y dice, es que yo no quiero trabajar esos temas porque es como, para ellos es como decirles sobre el consumo, por ejemplo. Entonces, el tema de SOE trabaja consumo de sustancias psicoactivas, trabaja todo el tema de trastornos mentales y ellos dicen, no, es que es como poner a los estudiantes y ofrecerles ese servicio, cuando sabemos y les hemos explicado en diferentes ocasiones que no es así, que lo que estamos haciendo es un proceso de trabajo. ¿Que en María Auxiliadora hay consumo? Sí, claro que sí, hay chicos que consumen, sí, pero de pronto no lo quieren como abrir de esa forma y ahí es donde ellos dicen, no, es que nosotros miramos cómo lo manejamos, pero nosotros no podemos obligar a la institución educativa a que adopte esta estrategia. Presidente, me permite usar la palabra. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días. Es preocupante, doctor, porque específicamente en el María Auxiliadora está ocurriendo o ha ocurrido un fenómeno desde hace muchos años, que es el bullying. Y los que más se han negado a aceptarlo son los mismos rectores de la institución educativa. Y se los digo por un caso muy personal. Mi sobrina le hizo bullying en el colegio María Auxiliadora. Y conozco dos menores más que están siendo víctimas de bullying, no solamente por los alumnos, sino que en algunos casos hasta los mismos educadores hacen bullying en este colegio. Entonces, sí me gustaría saber, doctora, con qué herramientas se puede trabajar en un municipio como estos para exigirle a un colegio de esos, porque es que los niños que se están educando en María Auxiliadora no son de ellos, son niños de la comunidad de los municipios quebradas, son nuestros hijos. Y no podemos hoy hacernos o darle la espalda a una problemática solamente por el simple capricho de unos directivos de una institución educativa que no quieren hacer visible una problemática que se está viendo bien delicada en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Continúe. Muchas gracias. Claro que sí. Digamos que es una problemática y el paso primero es iniciar la reflexión. Estas estrategias, como son basadas en evidencia, un primer paso es iniciar todo el proceso reflexivo con la población a intervenir para poder trabajar fuertemente con estas instituciones. Sin embargo, ha sido muy complicado y me parece que en la política pública de salud mental y drogas puede obligar e incluir que las instituciones educativas que están dentro de nuestro municipio adopten las estrategias como tal y como ocurre como escuelas saludables.
que se ha venido, o ya todas las instituciones lo tienen claro y lo están adoptando. En el paso siguiente, pues que tenemos la estrategia de escuelas saludables, ya es una estrategia que vamos con primaria. Y en escuelas saludables vamos con un enfoque de promoción. Aquí no vamos con prevención. Estamos hablando con niños y niñas y frente a eso, por eso estamos hablando de temas positivos. Estamos hablando de habilidades para la vida, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de aspectos de convivencia social, de convivencia escolar, trabajando toda esa parte positiva con los niños desde escuelas saludables. ¿Cuál? Escuelas saludables está dirigido al tema de primaria, ¿sí? Y zonas de orientación escolar para la parte de secundaria. Con eso logramos el 100% del cubrimiento. Y bueno, cuando hablo 100% del cubrimiento estoy hablando desde lo público. Realmente la capacidad pues es a veces complejo llegar también a lo privado, pero pues hemos hecho algunas acciones dentro de lo privado, pero no con estas estrategias. Entonces, escuelas saludables tiene ese proceso de poder trabajar con los docentes, con los equipos que están realizando la pedagogía con los niños, para que ellos también trabajen el tema de salud. ¿Cómo se hace? Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar la salud oral desde las matemáticas? Entonces, lo que se le indica a los docentes es cómo empiezan a diseñar estrategias. ¿Cuántos dientes hay en la boca? Hay tantos. Entonces, si le da caries a uno, ¿con cuántos dientes queda? Entonces, ahí le está enseñando el tema de la resta, lo de matemáticas, y está enseñando todo el proceso de salud, ¿sí? Desde, digamos que desde este enfoque de escuelas saludables. Entonces, que los docentes empiecen a adoptar como ese tipo de situaciones. Convivencia social. ¿Cómo podemos desde la parte de sociales, ciencias sociales, empezar a enseñar todo el tema de la convivencia social? Cómo las sociedades se van desarrollando cuando se unen y se articulan para trabajar en un mismo fin. Cómo la violencia ha generado dificultades. Entonces, digamos que desde esos enfoques, los docentes, la idea es que los docentes empiecen a adaptar este tipo de situaciones. Y adicional a ello, pues también venimos trabajando otro proceso ya con los chicos, cuando los docentes dicen, venga, es que necesitamos trabajar tal punto. Entonces, empezamos a trabajar con los niños frente a lo que los docentes nos han venido manifestando. Tenemos diferentes pues como acciones que se hacen. Uno es muy importante, el tema de la vida es más. La vida es más es una estrategia propia del municipio, nacida en la Secretaría de Salud. Y en este momento, Alejandra nos está colaborando con todo el apoyo de documentar esa estrategia. Es decir, es una estrategia, nosotros hemos hablado siempre de estrategias basadas en evidencia. Y resulta que, pues esas estrategias basadas en evidencia siempre las hemos adoptado desde el nivel nacional y el nivel internacional. Pero ahora estamos diciendo, vamos a trabajar el tema de la vida es más, dirigido a todo el tema de la prevención del suicidio. Recordemos que el municipio de Dos Quebradas en el año 2023 o 2022 quedamos de primeros a nivel nacional en tasas de intento suicidio. Los primeros a nivel nacional. Entonces, esto nos llevó a iniciar con esta estrategia de la vida es más. Ahora no somos los primeros, estamos con un porcentaje alto, pero no somos los primeros. Y adicional a eso, tenemos esta estrategia, la vida es más. Y ¿no? Entonces estamos de terceros. Vamos, mes a mes va cambiando, ¿sí? Somos terceros, cuartos, pero no estamos en el primer lugar nacional. Claro, ahorita les doy el uso de la palabra, por favor, sí. Presidente, me permite mucho. Gracias. Creo que sí tiene la palabra el consejero Ricardo Gómez. Gracias, señor presidente. Me repite, por favor, ¿cuál es el nombre? ¿Tasa de intento suicida? ¿Es evitarla o por el contrario estamos de primeros en cuanto a la cantidad de intentos suicidas? La tasa es una fórmula que se hace estadísticamente por cada 100.000 habitantes. La tasa comúnmente se hace por cada 100.000 habitantes.
Esto permite comparar todos los municipios a nivel nacional en cada 100.000 habitantes, qué porcentaje se tiene de intentos suicidas. Frente a ese tema de la tasa, podemos compararnos, por ejemplo, con Bogotá, no con el número de casos, porque obviamente Bogotá nos va a superar, o en este caso, por ejemplo, comparémonos con Pereira. Pereira tiene más, en número de casos, tiene más intentos suicidas que Dos Quebradas. Pero cuando lo hablamos cada 100.000 habitantes, pues se reconoce que Pereira tiene 450.000, nosotros tenemos 255.000. Entonces, el porcentaje es diferente y ahí se mira la tasa cada 100.000 habitantes. Entonces, es un comparativo, es una fórmula para hacer el comparativo. En el 2022 quedamos de primeros a nivel nacional en tasa, ¿sí? No en número de casos, en tasa por cada 100.000 habitantes. En este momento ya no estamos de primeros y el año pasado tampoco quedamos de primeros, pero tenemos unas cifras altas, claro que sí. A nivel de Risaralda hemos estado también entre los primeros 3 puestos, fluctuando mes a mes, porque recuerden que la parte epidemiológica se hace por semana epidemiológica. Entonces, al darse esa semana epidemiológica, cada semana va a variar. Entonces, en alguna de las semanas vamos a quedar de primeros, después podemos quedar de terceros. Lo que hacemos es que en la definitiva, a final de año, se miraría cómo quedaría la tasa total de los 100.000 habitantes. Perdón, buenos días. Venga, para pedir una interpelación. Tiene una interpelación del concejal Luis Eduardo. Doctora, yo no sé, pero a mí me parece que cuando manejamos las cifras, si nosotros todavía seguimos manejando las cifras, Pereira 450.000 habitantes, yo creo que hace un rato, pasamos por ahí. Mucho rato. Si Pereira no tiene 800.000 habitantes, si los quebramos tienen 310.000, 20.000 habitantes, estamos, yo creo que, porque, imagina que el censo del 2012 marcó 212.000, hace 13 años, marcó 212.000 personas, y Pereira marcaba 600, 700.000 personas, entonces de pronto sí había que mirar esas tasas ahí porque en la ciudad, estas dos ciudades crecen a pasos agigantados impresionantemente. Muchas gracias. Bueno, frente a ese punto de Pereira, exactamente no sé en cuánto está la población. Sé que Dos Quebradas, porque en la última reunión con planeación estamos hablando de 255.000. Y estamos hablando que la fórmula está establecida y es población DANE. Ahí sí no podemos hacer nosotros nada, no podemos tener otra cifra diferente a la población que nos proyecta el DANE, porque la fórmula está establecida así y es como se certifica. Lo que dice el concejal es cierto, no sabemos en qué porcentaje ha crecido el municipio de Dos Quebradas, tocaría hacer un censo, pero en este momento, por la parte de salud, tenemos que trabajar con la cifra DANE, con la proyección DANE. Ahí sí, pero sí, es claro el punto y sabemos que es así, que el municipio de Dos Quebradas ha venido creciendo, que Pereira ha venido creciendo, pero pues el DANE es el que nos da la cifra y la fórmula está establecida. Continúe, doctor, por favor. Listo, dentro de los temas tenemos hábitos saludables, habilidades para la vida, loncheras saludables, amor propio, comunicación asertiva, higiene personal, prevención del bullying, cuidado del medio ambiente, manejo de emociones, pautas de crianza, hábitos saludables, prevención de consumos psicoactivas, uso inteligente y adecuado del internet, bueno, loncheras saludables lo repetimos, el tema de convivencia social como tal. Estos son parte pues como de las acciones que se hacen. Y algo muy importante dentro de esa parte es el trabajo con padres. Qué difícil es comprometer a los padres de familia de muchas instituciones educativas. Pero ustedes que conocen el municipio desde las raíces, ustedes nos pueden también aclarar cuando vayamos a través del tema de política pública, por qué los padres de familia, por ejemplo, de Santa Juana del Estornal, sí participan al 100%. Pero cuando vamos a hacer una actividad con la institución educativa Nueva Granada, nos llegan 2 padres. Entonces,
¿Qué sucede en unas instituciones educativas donde sí pueden presionar y en otras no? Entonces se los dejo ahí como parte de la reflexión que estamos haciendo. Pasamos al tema de otra de las estrategias que es las zonas de escucha, donde el trabajador social está trabajando en este proceso y es un trabajo difícil porque los líderes a veces no quieren trabajar las problemáticas de salud mental y drogas. Y se los manifiesto a ustedes aquí dentro del consejo, y es que, por ejemplo, específicamente con el tema de drogas, los líderes no quieren trabajar por temor. Nos pasó el año pasado que íbamos a trabajar en la Comuna 1, en el sector de Frailes, el tema de drogas, y de entrada nos dijeron, en la Comuna 2, perdón, y de entrada nos dijeron, no le trabajamos a eso. ¿Por qué? No, por temor, pero pues no queremos hablar más. Listo, está bien. El año antepasado también queríamos trabajar con los líderes de San Diego. También empezamos a tener la misma dificultad. Entonces, es importante reconocer el tema de las dificultades con los líderes y nosotros estamos trabajando también estrategias para la alerta temprana número 19, la tiene en cabeza la doctora Gladys Perdomo, donde se buscaría trabajar todo ese tema de los riesgos que tienen los líderes comunitarios, los líderes de barrio, para trabajar temas de ese índole. Y es claro, si usted se va para la Comuna 1 a trabajar el tema de la prevención del consumo, pues el líder es el que vive ahí, el que se queda ahí. Nosotros llegamos, hacemos las actividades, las estrategias, hacemos el acompañamiento, pero el líder es el que queda ahí enfrentando a la comunidad. Entonces, se vuelve muy complejo hacer estos trabajos desde varios sectores. Y el compromiso de los líderes a veces se vuelve un poco complejo, porque los líderes a veces están esperando que me traen. Entonces uno dice, madre, pues es que usted está pensando como líder o está pensando como qué. ¿Por qué? Porque es que los líderes se deben a la comunidad, deben trabajar en pro de la comunidad sin esperar, obviamente, otros aspectos diferentes. Entonces a veces se vuelve muy complejo. Yo le he dicho a la secretaria en muchas ocasiones, venga, hagamos una cosa, a las estrategias de nosotros, de ese nivel comunitario, necesitamos por lo menos llevar refrigerio, llevarles café, ahí estamos, nada más ayer le dije, estamos esperando que salga el contrato de logística. Entonces, ¿sí? Porque realmente se vuelve fundamental, aunque no lo creamos, un refrigerio es algo que posiblemente esos líderes sean lo que coman ese día, pero es algo también que trae, claro, por un simple refrigerio para trabajar, pero nosotros no le podemos pedir al trabajador social que saque de su bolsillo para comprarle refrigerios porque pues la verdad no le alcanzaría el sueldo como tal o lo que se le da por el contrato. Entonces, es algo muy complejo que venimos trabajando con los líderes. Sin embargo, pues cada uno, cuando el líder dice que sí, de una vez lo cogemos. Estamos en este momento trabajando con la Graciela, con el Campestre D, con el sector de San Félix, con Bombay, que son como los que se han venido como comprometiendo y que vemos que están estables durante el tiempo. Porque los líderes nos dicen, sí, claro. Y una anécdota del año pasado, nos llegó un oficio por parte de un comunero diciendo, es que necesitamos que vengan a trabajar temas de salud mental a la comuna. Claro, inmediatamente, trabajador social, vaya, hable con el líder. Pues, habló con él y le dijo, no, pero es que esperemos un momentico. Entonces, ¿para qué hace el oficio? Entonces, ahí estamos todavía esperando. Entonces, me imagino que son partes de los procesos de los comuneros. Estamos pendientes de reunirnos con los ediles, con gobierno, ya estamos trabajando articuladamente para trabajar con el tema de juntas de acción comunal, porque pues aquí en Dos Quebradas, gobierno es quien tiene el liderazgo de las juntas de acción comunal y todo el tema de los ediles. Vamos con la estrategia de La Vida es Más. Yo les decía que esta estrategia es propia del municipio, propia de nosotros, de acá, de Dos Quebradas, y es una estrategia que La Vida es Más se está proyectando para que cada una de las zonas donde ellos están trabajando se pueda aplicar. Es decir,
la vida más en instituciones educativas, la vida más en la comunidad, la vida más en empresas, la vida es más en universidades. ¿Por qué? Porque resulta que el intento suicida y el suicidio no empieza a distinguir de zonas, de estratos sociales o de edades. Entonces, por ello tenemos que trabajar con todos. Y por eso también se está haciendo el trabajo del seguimiento telefónico al 100% de los casos, porque antes se hacía por muestreo. Entonces, tenemos 100 casos de intento suicida, hagamos un muestreo para que lleguemos a 30 o a 20. Y entonces, si dentro del otro 70 está el que se suicida, y ahorita les voy a hablar un poco más sobre esa parte. Vale. PAPSIVI, el programa de atención a víctimas de psicosocial y salud integral para víctimas. Mire, ¿qué porcentaje o cuál es la cantidad de población que tiene municipio de Dos Quebradas en víctimas del conflicto armado? Estamos hablando del último dato que me daba la doctora Gladys, de 16.000 víctimas del conflicto armado registradas. ¿Sí? Volvemos otra vez con los datos. Nosotros hablamos de lo que está registrado y lo que está en el sistema. 16.000 es muchas personas. Entonces, y con ellos ustedes bien saben que la normatividad a nivel nacional pues los prioriza. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte con ellos porque ellos son víctimas y al ser víctimas pues hay que tener un trabajo prioritario con ellos. Entonces, garantizarles la atención, garantizarles las acciones con esta población. Entonces, es supremamente importante trabajar toda la parte de las víctimas del conflicto armado. Aquí hay pues como unas ilustraciones frente a lo que se viene trabajando con ellos. Directrices desde el nivel nacional. Aquí el PAPSIVI, el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado, tiene la ruta establecida. Todo está normado como tal. Entonces ahí no tenemos como salidas diferentes, sino trabajar con ellos y de acuerdo a las directrices que nos dan a nivel nacional. Es un trabajo que se hace articuladamente con el programa de víctimas y aquí hay un tema que yo siempre le he dicho a la secretaria y se lo he manifestado muchas veces y es a nosotros como salud nos llegan todas las solicitudes de las víctimas y nos llegan todos los procesos de las víctimas, pero el recurso para las víctimas está en gobierno. Entonces yo les decía, PAPSIVI, pero si PAPSIVI es la atención psicosocial que se debe invertir a las víctimas y el dinero y el presupuesto está llegando al gobierno, ¿por qué no lo asume el gobierno? Siempre el derecho, no, pues es que está en salud, está en salud, está en salud. Entonces salud no recibe presupuesto de víctimas, pero tiene que asumir la responsabilidad de las víctimas. Es un punto que siempre se lo he dicho a la secretaria. Ahí estamos. Reducción de riesgos y daños. Hace poquito estuvimos en Bogotá con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Salud trabajando esta línea de reducción de riesgos y daños. Yo sé que este proceso genera mucha discusión. ¿Por qué? Porque es que resulta que en este momento las miradas internacionales y nacionales, porque el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud ya le están apuntando a la reducción de riesgos y daños, específicamente en temas de drogas, es fundamental. Es una mirada que se está centrando en la parte de derechos humanos. Recordemos, las personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas tienen derechos. Hay que verlo como persona. Hay que dejar ese estigma de verlo como el deterioro de la sociedad o verlo como una persona que no tiene posibilidad de salir. Hay que verlo con ese proceso de derechos en salud mental y derechos en salud general para ellos. Entonces, eso es un enfoque de derechos humanos y tenemos que trabajar por la salud de estas personas, para que las personas no se enfermen. Pero igual va a suceder con la parte de los trastornos mentales. A veces se cree que la persona tiene esquizofrenia, ya quedó loco para siempre, entonces no podemos hacer nada por él, ya que lo vea el psiquiatra. No, tenemos que empezar a cogerlos y trabajar fuerte con él. Venimos trabajando el tema de aguanta cuidarse, es una estrategia también de nivel nacional, donde se trabaja específicamente, por ejemplo, con el tema de drogas inyectables,
al tema de consumo para prevenir otras enfermedades como tal. Entonces, es supremamente importante porque venimos trabajando desde la cárcel, venimos trabajando, digamos que a nivel comunitario con otras estrategias eh, que, que son supremamente importantes para nosotros. Entonces, mujeres de centro de reclusión, trabajar temas en la comunidad LGBTI, para evitar todo el tema del VIH, otras enfermedades contagiosas como tal. Tenemos también desde esa línea de reducción de riesgos y daños el trabajo del territorio, que es un trabajo amplio, donde pues aquí la doctora Elsa es quien coordina la gran mayoría del proceso, pero yo estoy encargado del trabajo que se hace con los inyectores de drogas. Y en territorio tiene una línea que es de reducción de riesgos y daños, pero acordémonos que este enfoque es para prevenir que las personas adquieran VIH o otras enfermedades de transmisión. Por lo tanto, este trabajo con inyectores de droga se busca es que se mantenga la población sin otras enfermedades adicionales. No es una estrategia para disminuir el consumo. No es una estrategia para disminuir el consumo. Es una estrategia para evitar que las personas se enfermen. Hay que tenerlo muy presente. Eso es reducción de riesgos y daños. Dentro del tema de las estrategias tenemos otra estrategia. Bueno, yo quería decir que la estrategia en territorio tiene fondos, tiene recursos del Fondo Mundial y tiene recursos del municipio de Dos Quebradas y se ejecuta por medio del hospital. Y tenemos la estrategia de CAMAT. CAMAT es una estrategia de reducción de riesgos y daños que se viene realizando con el Hospital Santa Mónica, pero que nosotros fuimos parte de la formulación de ella y viene con recursos del Ministerio de Salud. Es parte de la gestión que desde la Secretaría de Salud se ha venido haciendo, de empezar también a traer recursos desde el nivel nacional. Este trabajo que se hace con inyectores de droga y que se hace con consumidores de cocaína fumable, estos dos temas por directriz del Ministerio de Salud son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque es que con ellos sí se va a un proceso más allá. No es en la entrega del kit de inyección segura. Es más, este proyecto disminuyó la entrega para que en territorio asumiera, digamos, la gran mayoría. ¿Tiene entrega de kit? Sí, pero no tantas como se venía planteando antes. Y resulta que, como podemos ver en la foto, cómo empezamos con la estrategia a encontrar a las personas en la comunidad, a encontrar a las personas en Guadualito teniendo un estado o una intención de vida diferente y empezar a abrirles una expectativa y decirles, venga, primero, preocupémonos por su salud. ¿Usted qué le pasa? ¿Qué es lo que le sucede? Ah, que tengo problemas respiratorios, que tengo problemas en la piel, que tengo... Bueno, vamos al médico, miremos eso, encarguémonos de eso. No nos centramos en el tema del consumo, no lo empezamos a estigmatizar. Entonces, que sí, listo, entonces, camioneta, venga, vamos, lo llevamos al Hospital Santa Mónica. En el Hospital Santa Mónica, la médica lo atiende, le identifica todos los factores y una vez que se capta dentro del hospital, empezamos a trabajar también el tema de consumo, pero no atacándolo, no diciéndole deje de consumir, sino tratando de ser reflexivos para que empiecen a mirar en esa parte qué es lo que le está dando la motivación a él para poder salir del consumo de drogas. Y ahí se trabaja el tema de la motivación del usuario. Y con ello también se empieza con trabajo social a buscar familia, buscar apoyo. Entonces, digamos que es una atención muy integral. Ahí, pues dentro de las fotos se logra evidenciar algunos cambios positivos que se han logrado trabajar. Se ha llevado gente hasta el hospital mental a que inicien el proceso de desintoxicación. Entonces, es un trabajo que venimos haciendo. Y recordemos que con este tema es muy alto el porcentaje de recaídas, sí. Pero cuando ya usted sale la primera vez, recae, la probabilidad de que usted pueda volver a salir es muy alta. Entonces, estamos apostándole fuertemente a estas estrategias de reducción de riesgos y daños.
Vamos ya con el tema de fortalecimiento de la red de atención. Lo decía la secretaria, aquí no hay cómo atender tanta gente en el departamento de Risaralda. Y en este momento estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Número uno, con nuestra ES pública, con el Hospital Santa Mónica. El Hospital Santa Mónica tiene habilitado psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y no se necesita habilitar, pero también tiene trabajo social. Tenemos neurología también habilitado. Estos procesos fortalecen la atención y la normatividad dice que las EAPBs deben de tener su red en el municipio. Es decir, si acá tenemos 70.000 usuarios que están atendidos por el municipio, por el hospital de Santa Mónica, es porque son de acá y la red debe ser de acá. Pero no solamente esos, todos los habitantes, los 255.000 que aparecen en el DANE, deben de ser atendidos en el municipio de Dos Quebradas. ¿Cuándo no deben ser atendidos en el municipio de Dos Quebradas? Cuando el usuario manifiesta directamente querer ser atendido en otro lado. O cuando el usuario no está como tal con dirección del municipio de Dos Quebradas. Y sabemos que muchos usuarios viven en Dos Quebradas, pero tienen direcciones de Pereira. Entonces, digamos que en esos casos no podríamos trabajar este proceso con ellos, pero la idea es fortalecer la atención en el municipio de Dos Quebradas. Y como ustedes ven, vamos a presionar a las EAPBs para que contraten acá. Ya acá está CGI, viene Sport Medical, también está proyectado para venirse acá, para tratar todos los temas de salud mental y de drogas. Hay aspectos que realmente no podemos como asumir dentro del municipio, la hospitalización de salud mental. ¿Por qué? Porque solamente hay dos instituciones en el departamento, que se llama Instituto del Sistema Nervioso y Hospital Mental de Risaralda. Entonces, obviamente, todo se va a hacer allá. Pero la atención ambulatoria se va a hacer desde acá. Y aquí se viene fortaleciendo mucho esa línea. Y es importante como que lo tengamos en cuenta. Desde la Secretaría venimos haciendo un trabajo muy fuerte. Por ejemplo, uno de los grandes problemas, psiquiatría infantil. Entonces, cuando llega un punto, eso es una barrera. Pues ya desde la Secretaría de Salud del municipio de Dos Quebradas, les estamos haciendo solicitud al departamento y al Ministerio de Salud para que nos indiquen dónde está la norma establecida que a los niños, niñas, adolescentes que tengan problemas de salud mental tenga que ser atendido por un psiquiatra infantil. La norma no lo establece. Y si la norma no lo establece, un psiquiatra general tiene la formación, tiene la capacidad de atendernos, porque también nos hemos dado la tarea de hablar con docentes universitarios de psiquiatría para que nos indiquen esa línea. Entonces son aspectos que hay que empezar a tener y que nosotros como Secretaría de Salud estamos fortaleciendo para que la atención se quede aquí dentro de nuestro municipio. Y finalmente, la unidad departamental de adicciones, ya sé que lo había manifestado, es un proyecto muy bonito y recordemos que ese lote, cuando se compró hace muchos años, fue comprado con ese objetivo, con el objetivo de que ahí funcione un lugar para los chicos que tengan problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Pero recordemos que estamos hablando de una IPS, no estamos hablando de un lugar de paso, de habitante de calle, ni estamos hablando de una fundación X, no, estamos hablando de una clínica. Por eso este proyecto estamos hablando de cerca de 22.000 millones de pesos que cuesta el proyecto, sin contar el lote y sin contar los otros aspectos. La solo construcción y la dotación estaríamos hablando de 22.000 millones que se está gestionando por parte del gobernador y por parte de nuestro señor alcalde con el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Este sería como final el informe de salud mental, digamos muy general, porque digamos que también faltarían aquí muchas acciones que se hacen a través del PIC, del Plan de Intervenciones Colectivas, como Familias Fuertes, muchos otros programas
quiero pues decirles que esto fue como de una manera general, pero se hacen también muchas otras actividades con el PIB, con el equipo de salud mental, que es insuficiente a veces la secretaría, pero también se contratan muchas actividades de estas con los abuelos, con todo, de salud mental a través del PIB. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctora Nini, tiene el uso de tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Gracias, presidente. Bueno, no, la verdad, pues preocupante la situación que se ve en estos municipios, y es más que todo por la falta de voluntad por parte no solo de los líderes, sino de los líderes estudiantiles de los colegios. Y yo pienso que el tema de salud mental, no solamente revisar los niños, sino revisar los educadores, si algunos de ellos sí están aptos para poder educar a sus niños. Es que aquí hay profesores que tienen enfermedades psiquiátricas muy delicadas. ¿Sí? Vea, yo le digo una cosa, doctora Nini, compañeros, yo en temas de salud, a mí me llegan muchos temas a raíz de las que hacemos todos los días. Y a uno le da tristeza, primero, que todos los casos que nos llegan a nosotros del COMPEC son por problemas psiquiátricos. Todos. Y son, lastimosamente, esos medicamentos de control para trastornos de ansiedad los están negando las EPS. Y muchas veces hemos visto educadores que se han visto en la obligación de pedir licencias para poder estar en la casa porque no aguantan esa presión que tienen en los colegios. Primero, porque hay una superpoblación en cada una de las aulas escolares, y un profesor que antes educaba 25 niños, ahora le está tocando 30 y 40 en una sola aula. Eso hace que la educación sea mínima en este municipio y en este país. Entonces, qué bueno sería revisar esos temas, y se lo digo por algo, doctora, porque yo la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con una rectora y me decía que van a implementar los prejardines y los jardines en los colegios para poder sostener el número de educadoras en los colegios. Ya la población infantil cada día va creciendo. Entonces, mientras que hacen eso, ¿por qué no dividen esos aulas y es exigirle más a la Secretaría de Educación para que cada profesor pueda tener la cantidad de alumnos? Porque es que ahora nuestros niños necesitan más tiempo y más espacio. Y realmente eso es un tema bien delicado. El tema del bullying se ve en todos los colegios. Muchas veces se hace invisible por una razón muy sencilla, doctora, porque la ruta de atención en las instituciones educativas es: el niño tiene problemas de bullying y el primero que se debe dar cuenta es el maestro. El maestro le corre traslado al jefe de grupo o al coordinador, el coordinador al rector, y el rector es el que define si le da trazabilidad a la Secretaría de Salud. Pero muchas veces ocurre que ese profesor que aplica el bullying o ese alumno es muy amigo del profesor y eso lo dejan allí quieto. Y eso se duerme allí. ¿Cuándo se viene a dar cuenta de que eso es grave? Cuando ya el niño o el joven ya tuvo intento suicida, y es donde realmente se da cuenta la Secretaría de Salud. Y se lo digo porque en alguna época tuve la oportunidad de llegar a un barrio en Frailes, donde había una niña que ya tenía el lazo para colgarse. Y gracias a Dios ese día fui con una psicóloga amiga que quiero mucho, Susana. Eso hace 3, 4 años que estuve allí. Y Susana, que ahora trabaja aquí en la administración, ella logró que eso no pasara. Pero esa niña ya se iba a colgar, y solo porque había un problema de bullying dentro de la institución educativa donde estudiaba. Cuando usted habla de la parte laboral, mire, yo quiero decirles que tenemos que empezar a manejar ese tema de acoso primero acá en la casa, acá en la administración municipal. Doctora, aquí hay muchos contratistas que están siendo perseguidos, y hay muchos contratistas que están siendo abusados de poder por algunos actores, algunos jefes
coordinadores, yo no sé cómo se les puede decir en cada área, que maltratan psicológicamente a los contratistas y realmente no saben ser jefes. Y realmente ese daño que le hacen a un contratista, aquí hemos visto contratistas que les ha tocado renunciar a un contrato única y exclusivamente por el acoso laboral. Entonces, cuando empecemos a hablar del tema de acoso laboral en las demás empresas, empecemos primero a sanear lo que nosotros tenemos acá, que es nuestras secretarías en el municipio de Dos Quebradas, y hablo casi de todas, porque realmente acá hemos visto acoso laboral por parte de algunos directores operativos o por algunos contratistas por el solo hecho de que están nombrados. Centros de escucha en los colegios. A mí me parece que es excelente. Nosotros tuvimos la oportunidad hace 3 años de estar en Manizal, en Medellín, y en Medellín en el metro hay un centro de escucha en cada estación. Y nos decía en esa época el funcionario que nos atendió que se disminuyó totalmente el porcentaje de suicidios en Medellín después de que estuvieron esos centros de escucha allí. Y me parece fabuloso cuando se dice que se van a tener en cuenta los alumnos para que entre ellos mismos puedan hacer la tarea. Realmente un alumno que sea, primero que sea respetado en la institución educativa, que es un líder, puede hacer una tarea maravillosa en las instituciones educativas. Y realmente en todas. Y yo creo que podríamos aplicar, mire, si nos vamos a buscar líderes en Dos Quebradas que quieran apoyar eso, son muy pocos. Porque acá muchas veces el líder es muy bueno para venir a darle madera a la administración, para venir a darnos madera a nosotros, pero realmente esos que vienen a dar madera acá, uno nunca los ve en las comunidades haciendo el trabajo social que deben hacer. Pero yo sí los invito a hacer el trabajo social directamente con la primera infancia. Ese trabajo que se hace en la primera infancia es prácticamente prevenir muchos problemas a futuro, porque realmente un muchacho de 14, 15, 16 años que ya está metido en las drogas y ya tiene problemas, es un muchacho que hay que trabajar, pero que es muy difícil rescatarlo en este momento. Muchachos esos, realmente algunos están en las instituciones educativas por otro tema de microtráfico que no tiene nada que ver con la educación de ellos. Pero si trabajamos los niños de primera infancia, podríamos hacer una tarea maravillosa, porque esos niños lo que aprenden en la institución educativa se lo trasladan a los padres a las casas. Y esos niños se encargan de hacer el efecto rebote de venir a educar a los padres en el mismo hogar. Cuando ustedes dicen del trabajo comunitario, doctor, yo los invito a que hagan una tarea importante en los barrios con la gente y es hacer unas charlas distintas, por ejemplo, un canelazo en una comunidad, un canelazo donde usted puede reunirse en torno a una fogata alrededor de un historiador, una persona que cuente historias de lo que puede pasar, cómo podemos hacerlo más dinámico, porque esas charlas en un escenario como esto se vuelven cansonas, monótonas, pero una tarea de esas puede hacer más efecto en una comunidad y podríamos trabajarlo en todas. Doctor, yo me apunto para que hagamos un trabajo en los barrios y empecemos a trabajar a la gente. Si el líder no quiere, listo, no quiso, pero no podemos castigar a una comunidad porque tenemos líderes que no quieren hacer la tarea. Busquemos esas comunidades que están escasos de líderes para que hagamos un trabajo importante en Dos Quebradas. Ya voy, Javis. En las víctimas del conflicto armado, yo creo que víctimas del conflicto armado en Colombia somos todos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podemos tener una persona en la cárcel, podemos tener una persona en un hospital psiquiátrico, en un hospital o en un cementerio. Y eso nos afecta a todos cuando nosotros, por ejemplo, nos matan un vecino. Hoy nos decía un compañero que anoche mataron a una persona acá cerca del colegio Santa Juana. Ahí hay una familia y hay una comunidad afectada. Entonces, es una tarea muy difícil y realmente son muy pocos para una tarea tan grande en un municipio como estos, tan grande que necesita más trabajo. Pero yo sí pienso que podríamos articularnos todos, consejo municipal, administración y los líderes que quieran trabajar por este municipio, hacer una tarea importante. Yo les agradezco porque realmente escuché con mucha atención toda
la intervención de ustedes, porque realmente yo, Carlos Alberto Salgado, diario hace tutelas, y todas las tutelas que yo hago, en un 80% son por problemas psiquiátricos o por cáncer. Pero realmente el tema psiquiátrico son muchos. Trastornos de ansiedad, y le voy a decir lo más triste, la policía y el CONPEC y el ejército son los pacientes que más están llevando a problemas psiquiátricos en este momento en Colombia. Yo, de todas las tutelas que hago al CONPEC, el 90% son por problemas de ansiedad y esquizofrenia y todas las cosas, lo mismo que para la policía y el ejército. Pero entonces ahí es donde hay un detonante, donde es que tenemos que poner nuestra mirada y realmente ese tema de Cristo Rey, de María Auxiliadora, yo sí le voy a escribir a la Secretaría de Educación para realizar ese tema. Muchas gracias, mi amor. Tiene el uso de la palabra el consejero Miguel Ángel Rodríguez. Gracias, Fede. Solo 3 minuticos para dejar una sugerencia de carácter constructivo. Muchas gracias, presidente. Saludos especiales a usted, más de la mesa directiva, honorables sociales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes, y lógicamente a la Secretaría de Salud con su equipo de trabajo. Para tocar un tema que está atacando a la población, que no podemos y que es un tema bien importante de ciudad. Y yo me atrevo a decir hoy que no somos los terceros, seguimos siendo los primeros, vamos a ir siendo los primeros. Por 2 razones. La primera, porque se tenía un informe de 30 casos mensuales de los que se reportan y los que no se reportan qué. Pero además, cuando usted me compara a mí con Bogotá, no jamás podrá comparar eso. Vamos a ir siendo los primeros. Si acá tenemos 50, Bogotá tiene 100, no los primeros ellos. Si hay 8 millones de habitantes, acá van a haber unos 250.000 habitantes. Entonces vamos a ir siendo siempre los primeros. Esas estadísticas de 100.000 habitantes, eso no me da, no me cuadra ahí. Porque si usted saca los porcentajes por poblacional, somos los primeros, no están encima de Bogotá, les queda más casos. Porque eso mismo pasaba cuando yo el VIH hace 30 años, 40 años atrás. Reportaban 20 casos acá y en Bogotá 50, ¿no? O al contrario, nos daban a nosotros de último cuando éramos los primeros. Otro punto acá, pues, como que de pronto no le escuché a la doctora, es dónde quedó finalmente el lote, doctora Nina. ¿Dónde quedó finalmente el lote? Porque se habían visto varios lotes y pues, usted lo iba a decir y como que pasó el largo ahí. Entonces, pues, yo sé que ya está todo, no sabemos dónde quedó el lote donde se va a construir el centro departamental de atención. Acá con lo que usted explicaba ahorita, pues, que solo hay 2 profesionales nombrados, pues, imagínate un municipio de más de 300.000 habitantes. Porque el DANE no actualiza desde el 2018, pero sí se han construido más de 35.000 viviendas y ha llegado y están ocupadas en un 90% de todos esos apartamentos, de todas las viviendas, que está disparado. Pero entonces, me gustaría mucho que usted presentara un estudio a la legal de, no sé, cómo mirar que no sea por contrato, porque entonces los contratistas no están contratados todo el año, pues, porque solo hay 2 de planta, porque los contratos empiezan a veces en marzo, en mayo. Entonces, pero en muchos casos los contratistas envían muy tarde, y en salud hay casos, pues, y este año hubo casos que no empezaron el 1 de enero, ni el 5, ni el febrero, empezaron después de marzo, abril. Usted mire que pierde un trimestre, y a veces no terminan todo el año tampoco, a veces quedan en diciembre sin trabajar. Entonces, sería bueno, pues, las sugerencias constructivas, doctora Nini, es que presente un modelo de mirar cómo aumentar la planta de personal, pero con personal de planta nombrados, que no sean contratistas. Pero no es que te van a encontrar los contratistas, es que yo soy un enemigo de los contratos y de las cooperativas de empresas temporales. He sido un amigo de que todo el mundo debería estar nombrado en carrera. Y para terminar, pues 2 puntos. En el tema de la prevención, de las campañas que hablaba el doctor cuando explicaba lo de la prevención en los colegios, todo eso, es que acá podrían ustedes apoyarse en 2 secretarías, que es la Secretaría de Educación, o más que todo, ellos sí gobierno, pero la personería, que es la Defensora de Derechos Humanos. Por consiguiente, la Defensora de los Derechos de los Niños.
Y así sí puede entonces a María Auxiliadora y a todos los. Por eso es que primero usar los niños antes de que un colegio diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y autoriza o no autoriza. Es que tienen que autorizar. Y, y ese programa de la vida más, pues, me gustó esa palabra. Que bueno, y que ahorita me sale hasta más publicidad. Es primera vez que escucho la palabra. Es muy linda, pero hagan publicidad, ruedas de prensa, afiches. Tiene el municipio los colegios donde hay niños, hogares de bienestar, con una campaña por internet. Y las felicito por esos programas que quieren lanzar, que están buenos, ya están lanzados, están trabajando, pero no se están dando a conocer. Es como eso. Y también, pues, de eso de la mano va el tema del consumo de los niños de 9 años en adelante, están ya droga, pues. Y en esa alerta temprana faltan más fuerte, además de la Secretaría de Salud no puede dar mucho porque pues los recursos y porque son programas del gobierno nacional donde dejan un poco de tareas, pero no dejan la plata y no otras tareas sin apoyo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el consejero Aníbal Chica. Presidente, muchas gracias, presidente. Tal vez solo muy especial con mis compañeros, saludar a mis autoridades indígenas con todo amor y respeto para ellos y desearles un feliz Día del Padre a cada una de las autoridades indígenas del departamento de Risaralda. Saludar a la doctora Nini, bienvenida con su equipo de trabajo. Compañera, un abrazo bonito siempre, siempre. Y bueno, pues saludarle y agradecerle a su buen equipo de trabajo que hoy le está acompañando en esa sesión que es neurálgica, que es central, que es la salud mental de nuestros niños de la infancia y de la adolescencia, que van a ser los futuros hombres y mujeres de este territorio que van a defender este municipio y que van a ser representantes de este municipio. Y entonces, yo quisiera comenzar esta intervención hoy a nombre del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, es desde las alertas tempranas. Y de esas alertas tempranas quisiéramos decirle que usted ahorita tocaba un tema porque en el SOE sí participaban los compañeros o las familias de Santa Juana y no acompañaban ni San Diego ni Nueva Granada. Y usted al momento después usted respondía y lo decía muy claramente que era por las problemáticas que se presentaban allí y por el tema de las alertas tempranas que usted lo denunciaba allí. Y usted tiene toda la razón. Porque es que estas alertas tempranas que hoy se han mencionado en los municipios que están vivas en nuestro territorio y al cual quedaron, compañero Rabe, quedaron 80 como acciones que tenían que cumplir con el territorio a través de la CIPRAC, 80, y que ahí vamos, todavía no sabemos cómo va el proceso. Entonces, muchos de estos problemas que hoy tenemos, los niños y las niñas están en el intermedio de eso, y así lo dijo la persona de la Defensoría del Pueblo, donde los niños están inmersos en esta problemática, en el tema del consumo de drogas, y donde son instrumentalizados, y venimos tocando este tema desde la llegada acá en estas sesiones de la doctora Manuelita, donde hemos expresado que los niños y las niñas están en un peligro inminente. La vida del mundo futuro en los quebradas de la infancia y la adolescencia está en peligro. Y es muy importante, mi doctor, porque estos niños y niñas que están sumergidos en toda esta problemática necesitan una atención especial y ustedes lo analizaban muy bien en cada uno de los pasos que hacían y en los programas que ustedes manifestaban. Y ustedes manifestaban entre ellos los temas abordados que ustedes hacían allí y que son todos demasiado importantes, como la prevención del suicidio, hábitos saludables, prevención del consumo, loncheras saludables, habilidades para la vida, amor propio, y más o menos son 10 o 11 acciones que ustedes están abordando. Y a transcurso de que ustedes iban manifestando y presentando, digamos, lo que ustedes hacían y la presentación que nos hacían, nosotros no veíamos, desde mi ser artístico, no veíamos cómo desde el arte se va a incluir todas estas acciones y cómo se abordan a través del arte. Yo recuerdo a través de la gobernación y en los momentos cuando hacía mis trabajos sociales a través de la gobernación, hacíamos escuelas saludables para la vida a través del arte, a través de la danza, la música, la pintura. ¿Cómo podemos también articularlo? Porque yo miraba muy bien a los compañeros y entonces no veía a un artista incluido dentro de su grupo de trabajo para también abordar esto.
porque el arte también va a disminuir esas problemáticas sociales, esas brechas sociales que hay allí, y donde podemos preparar al ser mismo, aunado con todo el trabajo profesional tan bueno que usted tiene allí, pero también lo podemos abordar a través del arte. Nos parece demasiado importante y poder también hacerlo a través de los murales para la vida. También se podría hacer, la gobernación en su momento dado también lo hizo en diferentes municipios, en diferentes instituciones educativas del municipio, y me parecería que podríamos también articular con Secretaría de Cultura, articular el tema, porque a veces usted lo menciona que ustedes no tienen los recursos y que los recursos que son para la atención de las víctimas, muy bien usted lo decía ahorita, se va para el gobierno, pues vamos a averiguar qué acciones se hacen, porque la verdad que entre esas personas víctimas, hoy usted mencionaba alrededor de 120 víctimas, ¿cuántas? En el municipio de Dos Quebradas, 16.000. ¿Cómo están siendo atendidas desde la psicología? Imagínense cómo están siendo atendidas 16.000 personas en nuestro territorio. Entonces, compañeros, nos gustaría saber ese tema cómo se plantea. Muy bien, es por él. Entonces, compañeros, quisiera pues como abordar este tema, mi doctora Nini, y que usted tenga en cuenta el arte para poder también prevenir estos problemas psicológicos de nuestros niños en cada una de las instituciones educativas. Presidente, muchas gracias. Doctora Nini, a su equipo de trabajo les pido por favor que le contestan los concejales por escrito, tan amable. Secretaria, continuamos con el orden del día. Muchas gracias por haber asistido. Informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe, secretaria. Octava lectura de comunicaciones. Continúe, secretaria. Novena proposiciones. Continúe. Décimo varios. Secretaria, regalemos el uso de la palabra al concejal Albert Llanos. Continúe, secretaria. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Siendo las 8:45 del día 15 de junio del 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana, 16 de junio a las 8 a.m. Un abrazo para todos y un feliz Día del Padre.